Oremos al Señor, digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Dios mío, porque tú eres misericordioso. Tu amor, Señor, realmente está para con cada uno de nosotros. Te pedimos que al meditar en los versículos para este día, tú puedas edificarnos, tú puedas enseñarnos y puedas, sobre todas las cosas, desafiarnos a ese amor fraternal. Gracias te damos porque ejemplo tú nos has dado para poder dar cobertura a cada una de las personas y sobre todo en esta enseñanza. Gracias, Cristo Jesús, la gloria y la honra te la damos solo a ti, Señor. Amén y amén. Bien, quisiera hablarles en esta oportunidad bajo el tema la norma suprema del amor, la norma suprema del amor sacrificial. Vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, específicamente en el capítulo número 13. En la última oportunidad analizábamos cómo el Señor había lavado los pies a sus discípulos y ahora vamos a dar cobertura a los versículos del 31 al versículo 38. Dice la palabra del Señor: entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Versículo 33. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Versículo número 37. Una vez más le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Amén. Dejamos hasta ahí la lectura. Note el tema: la norma suprema del amor. Estos versículos que acabamos de leer encierran una verdad interesante. Digo interesante porque encontramos todas las normas que de alguna manera el ser humano tiende a mostrar precisamente ese amor. A lo largo de la historia, las personas se han identificado como seguidores de Jesucristo por medio de varias señales externas, por supuesto, que incluyen algunos la vestimenta especial, otros hasta diferentes cortes de cabello. En tiempos más recientes, algunos usan hasta collares para identificarse que son seguidores de Jesús, usando cruces, usando joyas, usan ropa, se le da como una ropa temática cristiana, pegan etiquetas cristianas en sus automóviles con algunos versículos de la palabra de Dios. Otros precisamente mandan a poner sticker donde precisamente está su hogar. Tales muestras de lealtad externa no son, aclaro, de por sí malas, y a veces pueden ser útiles para llamar la atención al testimonio cristiano y al testimonio de dicha persona. Pero esos símbolos superficiales externos no son los que caracterizan a los seguidores verdaderos de Jesucristo, sino son las actitudes internas del corazón. Solo son sus hijos aquellos cuyos corazones han sido transformados por la gracia redentora del Hijo de Dios. Recuerde, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibe les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces note qué interesante, la vida espiritual va más allá. Esa transformación interna produce vidas cambiadas, cuyo fruto se hace visible en el comportamiento del creyente. Bien dijo Jesús: por sus frutos los conoceréis. En esas actitudes, en esas acciones. En Gálatas capítulo 5 versículo número 22 y 23 se muestran los detalles de dichos frutos, que en su nivel básico pueden resumirse en una palabra, y la palabra es amor.
Los cristianos son quienes de verdad aman a Dios, aman al prójimo. ¿Por qué? Porque han sido regenerados por el poder del Espíritu Santo. Son quienes están capacitados para obedecer los mandamientos más grandes. ¿Cuál es el mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, dijo Cristo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Note qué interesante. A diferencia de los que odian precisamente a Dios y se aman a ellos mismos, los cristianos aman al Señor, pero también aman al prójimo. El amor por el Dios Trino se demuestra más claramente con la obediencia, no con el servicio de labios. Jesús lo explicó así a sus discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos, en Juan capítulo 14 versículo 15. Y después les dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Dijo a una multitud de judíos que supuestamente habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces note, la obediencia es la demostración genuina del amor a Cristo. Así escribió Juan en su primera epístola. Recuerde, allá en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 3 en adelante. Y en esto sabemos que nosotros lo conocemos. ¿En qué? Si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad, dice, no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto entonces sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Entonces note, la vida espiritual va más allá de un sticker. La vida espiritual va más allá de un versículo en la puerta de su casa. La vida espiritual va más allá de una camisa que usted se ponga que diga: soy cristiano. La Biblia advierte repetidas veces sobre quienes dicen ser discípulos de Cristo, pero no lo son. Jesús dijo que los falsos discípulos eran semejantes a la semilla que cae en la vera del camino, en el suelo rocoso o entre las espinas, o la cizaña que crece junto al trigo, a los peces malos que se echan fuera. Todas esas ilustraciones las encontramos en los evangelios. A las cabras condenadas al castigo eterno, según Mateo capítulo 25. A las vírgenes necias que se van en el día de la boda. A los siervos inútiles que entierran el talento y no lo multiplican. A quienes se quedan fuera cuando el padre de familia les cierra la puerta. El escritor de Hebreos, todavía puedo poner este ejemplo antes de entrar de lleno a los versículos que corresponden. El escritor de Hebreos dice que ellos tienen un corazón malo e incrédulo para apartarse de Dios, que continúan pecando voluntariamente después de recibir el conocimiento de la verdad, y quienes caen de la verdad a una condenación eterna. Jesús los llamó apóstatas en su primera epístola, quienes abandonan la comunidad de creyentes, al igual que ejemplos donde Pablo los citó por nombre. Demas me ha desamparado, profesando amor a Cristo, pero en realidad aman este mundo presente. Lo que hace realmente, al meditar en esa introducción, lo que hace tan difícil detectar a los falsos discípulos es que suelen tener la apariencia externa de discípulos auténticos, como la moralidad visible, el conocimiento intelectual de la Biblia e incluso algún nivel de participación. Pero esas cosas, ¿qué pasa? Son neutrales, ni prueban ni muestran la falsedad de la fe de una persona. El joven rico tenía una moral externa, recuerde, un status quo muy bonanciable. Jesús también denuncia a los fariseos, semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos, les dijo Jesús, y de toda inmundicia. Siguiendo, y él analiza precisamente lo que nosotros podemos ser.
Aquí viene el punto. Tomar la decisión de seguir a Cristo tampoco es de por sí una señal de fe salvadora, de auténtica. El suelo rocoso de la parábola describe a los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. ¿Y qué pasa? Creen por algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba se apartan. Igualmente, la semilla que cayó entre espinos son los que oyen, ellos están prestando atención, pero yéndose son ahogados. ¿Por qué? Por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no, al final, no llevan fruto. Juan el Bautista retó en más de alguna oportunidad a sus oyentes a dar frutos dignos de arrepentimiento. Pablo predicó a las personas que debían realizar obras dignas de arrepentimiento allá en el Areópago de Atenas. Demostró también el amor a Dios, que da evidencia de dar cobertura a sus mandamientos, a comprometerse con la oración, al no exhibir egoísmo, a apartarse del mundo, al crecer espiritualmente, al ser obedientes a Dios, al cultivar el deseo por la palabra de Dios. Pero note, desde el versículo 31, que ahora nos ocupa, y hasta el final del capítulo 16, Jesús pronunció un discurso de despedida para sus 11 apóstoles. Judas ya había sido desechado, ya lo vimos por qué. La responsabilidad final que dio el Señor a quienes ejecutarían su obra incluía una instrucción, promesas, advertencias y mandamientos. En esta oportunidad da una apertura de discurso. El Señor resaltó la marca principal de quienes son sus discípulos verdaderos, el amor sincero y no egoísta. Este pasaje va a enfatizarnos la norma suprema de amor, centrarse en la persona, en la obra de Cristo, y en estos versículos se muestra la expresión profunda de un ejemplo preeminente y el alcance poderoso del amor sacrificial de Cristo Jesús. Ilustran la calidad de amor que debe caracterizar también a los que dicen ser precisamente discípulos de Cristo Jesús. Entonces, bajo esa norma, bajo esa expectativa, es que ahora nos presentamos. Dice el versículo 31, con el cual iniciamos la lectura. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. La expresión más alta es el sacrificio de uno mismo, como dijo el Señor después a los discípulos: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. De acuerdo con esas mismas líneas, el apóstol Juan escribe en su primera carta: en esto hemos conocido el amor. Ajá, Juan, ¿en qué? En que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 16. Pero note el relato. Por lo tanto, ¿qué hace? Jesús señaló la crucifixión, su crucifixión inminente. Lo que está a punto de enseñar a sus discípulos es el tema del amor. Pero un amor, no cualquier tipo de amor. En este pasaje, Jesús vio su muerte en términos de la glorificación que resultaría precisamente del tema de la crucifixión. Aunque la crucifixión fue el momento de mayor humillación, porque se humilló hasta lo sumo, dice Filipenses, también era el suceso por el cual recibirá más gloria, más poder, si usted me lo permite. Todo su ministerio apuntaba a la cruz. Esta es la cúspide, la élite de la vida en cuanto a la perfecta voluntad del Padre. Una vez Judas se comprometió irrevocablemente a traicionarlo, y que fue lo que estuvimos analizando la semana anterior. Jesús lo dejó ir. Solo entonces, cuando él hubo salido, comenzó el Señor su discurso de despedida. Ya no está Judas, ya no está en este momento. Esto es para un grupo seleccionado,
Comenzó el Señor su discurso de despedida con los 11 apóstoles restantes, con la cruz a solo unas pocas horas. Los pensamientos de Jesús viraron a la plenitud de la gloria que le esperaba en la presencia del Padre. Hizo 3 declaraciones al respecto de esta gloria que pronto las va a resumir. La primera declaración, número 1, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Se refiere a su muerte en la cruz al día siguiente, porque estamos horas previas. La cruz parecía ser una derrota desastrosa, vergonzosa para Jesús. Aún así, a través de la cruz, donde dio su vida por los pecadores, la gloria de Cristo se mostró con toda claridad. En el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 13, Pedro declaró así al mismo pueblo que crucificó al Señor: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Note, Jesús recibió gloria por medio de la cruz en varias maneras. Primera, su muerte obtuvo la salvación. ¿Por qué? Porque da una satisfacción a las exigencias de la justicia divina para todos los que creían en él. Pablo escribió a la iglesia de Colosas que Dios anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio, clavándolo en una cruz y rompiendo toda acta. La muerte de Jesucristo también destruyó el poder del pecado. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Por último, su muerte destruyó el poder de Satanás y acabó con el reino de poder a quien tenía el imperio de la muerte. Note qué interesante, porque aparte de recibir la gloria por medio de su muerte, Dios también se glorificó en él. Por medio de la cruz, la naturaleza gloriosa de Dios se mostró de manera suprema. Pero aquí hay detalles interesantes. La muerte de Cristo mostró el poder de Dios. Para las personas de la época era como el castigo, la pena capital, para el ladrón, para los malhechores. Pero lo que no sabían es que esa muerte de crucifixión mostraba el poder de Dios, el odio diabólico de Satanás, la impiedad desesperada del mundo. Intentaron destruir a Jesús con todas las fuerzas, pero fallaron. Dios manifestó su poder resucitándole de los muertos. Segundo detalle, la muerte de Cristo declara la justicia de Dios. La pena por la violación de los pecadores a su ley santa debía pagarse. Y como la paga del pecado es muerte, como dice Romanos 6:23, alguien debía morir. Por lo tanto, el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Como bien lo dice Isaías 53. Dios solo podía ser justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús a través del sacrificio, Romanos 3:26, a través del sacrificio de su Hijo. Pero note, todo esto es por la gracia y la misericordia de Dios. Pero hay un tercer elemento. La muerte de Cristo reveló la santidad de Dios. Dios nunca manifestó tan claramente su odio por el pecado como el sufrimiento y la muerte de su Hijo. El Padre ama al Hijo con amor infinito. Aún así, cuando Jesús se hizo maldición en la cruz por los creyentes, el Padre es muy limpio de ojos para ver el mal y no puede ver el agravio, pero se alejó de él en ese momento. Provocó un grito agónico de Jesús ahí en el Getsemaní. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero esa muerte revela la santidad de Dios. Cuarto detalle, la muerte de Cristo expresó también la fidelidad de Dios. Él prometió un redentor desde el primer momento en que la desobediencia de Adán y Eva hundió a la humanidad en el pecado. El Adán, pero él mandaba un postrer Adán. Cumplió su promesa, aunque le costara su único hijo.
Finalmente, de acuerdo con el tema general del pasaje, la muerte de Cristo fue la demostración más poderosa del amor de Dios en toda la historia. Pablo le escribe a la iglesia de Roma: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Pero Juan también añade: en esto consiste el amor. ¿En qué? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¡Qué tremenda verdad! Y la última declaración de Cristo en cuanto a su glorificación va más allá de la cruz, hasta su exaltación a la derecha del Padre. Si Dios es glorificado en Él, Dios también le glorificará en sí mismo. Y ahí está, versículo 32. Si Dios es glorificado en Él, Dios también le glorificará en sí mismo. Y enseguida, mire qué lindo, le glorificará. Pablo tenía en mente este aspecto de la gloria de Dios cuando escribe a la iglesia de Filipenses, si no mal recuerdo: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2:9. A esta gloria anhelaba regresar a Jesús. El Señor podía decir que el Padre enseguida le glorificaría porque su resurrección y ascensión seguirían poco tiempo después de la cruz. Su coronación, cuando se sentó a la diestra del trono de Dios, era el gozo puesto delante de Él, por el cual daba seguimiento a lo propio. Pero la glorificación de Jesús significa que Él debería dejar a los discípulos una verdad difícil de entender y una verdad difícil de aceptar para ellos. Pocos días antes le había oído advertir a los judíos: aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Ya analizamos ese pasaje. Ahora, con gentileza, usando el término efectivo hijitos, el Señor les recordó esa realidad a sus discípulos, diciéndoles en el versículo número 33: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Oiga, qué interesante. Aún estaré un poco. Después de que Él se fuera, anhelarían su presencia, pero como dijo a los judíos, así les decía ahora a ellos, a sus discípulos: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. El Señor no solo dejaba a los discípulos, además iba donde ellos no podrían seguirlo inmediatamente. Sin embargo, note qué interesante, a diferencia de los judíos incrédulos, los discípulos volverían a ver a Jesús un día. Los discípulos amaban, note qué interesante, amaban a Cristo profundamente y dependían, mire qué interesante, y dependían por completo de Él. Saber que los iba a dejar en poco tiempo era doloroso y temible. Y aquí es donde entran detalles. De cierto, su muerte inminente no era lo que habrían escogido. Aún así, era el acto más necesario, amoroso, que Cristo podía hacer por ellos. Como ya les había enseñado el Señor: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Había venido a morir por ellos y por todos los que creyeran en Él. En la cruz, por medio de Cristo, se hizo manifiesto el amor insuperable, eternamente único, que solo proviene de Dios. Por eso le puse el amor supremo. Es ese amor que solo viene de Dios. Antes, note, el Señor había ilustrado su amor humilde, sacrificial, al lavar los pies de sus discípulos. Ahora señalaba una demostración mucho mayor de ese amor. No solo mostró humildad lavándole los pies, ahora llegó a la máxima expresión de amor: entregar su vida por ellos. En esa expresión de amor infinita se apoya el mandamiento siguiente del Señor, el cual muchas veces omitimos
o por lo menos se nos olvida. Versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En un sentido, la responsabilidad dada por el Señor a los 12 no era nueva. El Antiguo Testamento prescribía el amor a Dios y a las personas, como lo había afirmado Jesús. Pero era un mandamiento nuevo en el sentido de presentar una forma de amor más alta, con base en el ejemplo del Señor Jesucristo. Los creyentes enfrentaban el reto enorme de amarse unos con otros como Él los había amado. Desde luego, amar de ese modo es imposible sin el poder transformador de Jesucristo. Si no hay transformación, si no hay perdón de pecados, no se puede amar con ese amor. Los creyentes pueden amar como Jesús los ordenó solamente porque el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones por el Espíritu Santo que les fue dado. El ejemplo de Cristo con este amor sacrificial y desinteresado determina la norma suprema que los creyentes deben seguir. El nuevo mandamiento es lo suficientemente simple para que uno lo memorice y aprecie un niño pequeño, lo suficientemente profundo para que la mayoría de los creyentes maduros se den cobertura a ese amor. Pero en la práctica se complica. En Efesios capítulo 5, versículo 2, Pablo exhortó: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Tal clase de amor es sufrido, es benigno, es correcto, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada individuo, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas sí se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Si la iglesia amara siempre del mismo modo, tendría un impacto poderoso en el mundo. La segunda forma práctica de demostrar amor es perdonando. A la luz del perdón eterno que viene por medio de la cruz, los cristianos deben estar prestos a perdonar las ofensas temporales cometidas contra ellos. Y digo temporales, pero también todas las ofensas. Los creyentes pueden extender ese amor, si usted me lo permite, es decir, crecer ese amor a otros en el perdón. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha transformado sus corazones. Juan escribe también: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amaros unos a otros. Interesante. Mirad por vosotros mismos, dijo Cristo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seáis llamados hijos de Dios. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y si 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Eso es lo que dice. El mandamiento del Señor es a amar. Se extiende más allá de la iglesia. Porque uno puede decir: ah, no, claro, yo, hermano, no, hombre, ¿cómo no lo voy a amar a mi prójimo, a mi hermanito? Pero abarca más personas que no están en la iglesia. La oración de Pablo por los tesalonicenses es que el Señor los hiciera crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Si usted tiene su Biblia, búsquelo. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12. Y exhortó a los gálatas a hacer bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. El escritor de Hebreos dio esta responsabilidad a sus lectores: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Hebreos capítulo 13, versículo 2.
La declaración del Señor: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, revela el efecto cuando los creyentes tienen amor los unos por los otros. El mundo sabrá que pertenecemos a Él. La iglesia puede ser ortodoxa en su doctrina, vigorosa en su proclamación de la verdad, pero eso no persuadirá a los incrédulos, a menos que los creyentes se amen unos a otros. De hecho, Jesús entregó al mundo el derecho a juzgar si alguien es cristiano o no, basándose en el amor sincero de una persona hacia los otros cristianos. La iglesia debe ser amorosa en una cultura moribunda, en una sociedad podrida, si usted quiere. En medio del mundo, en medio de nuestra cultura presente, Jesús le da un derecho a este mundo. Bajo su autoridad, el mundo tiene derecho de juzgar si usted y yo somos cristianos, si usted y yo hemos nacido de nuevo. ¿Con base en qué? ¿En la Biblia que andemos? No. El mundo puede juzgarnos por el amor observable que nos profesamos tener los unos a los otros. Eso causa mucho respeto. Jesús se vuelve al mundo y le habla: tengo algo que decirles. Según mi autoridad les doy un derecho. Pueden juzgarlos. Ellos deben amarse. El amor que tenga un creyente para los otros creyentes le asegura su fe auténtica. Como Juan escribió: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Note qué interesante. Versículo número 36. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿y a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. El diálogo de Jesús con Pedro ilustra doblemente el alcance del amor de Cristo, hecho posible mediante su sacrificio en la cruz. Por un lado, su conversación demostró la importancia del amor de Cristo, porque está garantizando la vida eterna de sus discípulos. Por otra parte, también da evidencia el poder del amor de Cristo, porque demostró ser más grande que la cobardía desleal de Pedro y de los otros discípulos. Pedro se inquieta porque el Señor declaró que los dejaría. Pedro preguntó: Señor, pero ¿a dónde vas? Su pregunta ansiosa reflejaba la incapacidad continua de los discípulos de no poder seguirle, que donde iba exactamente, a la cruz, no podían seguirle. Jesús había dicho a los judíos incrédulos: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Pero noten ese contraste. Su respuesta a Pedro ofrecía esperanza para los discípulos. A donde yo voy, no me puedes seguir ahora, pero me seguirán después. A los discípulos les abre una esperanza. Anteriormente solo ha dicho: donde yo voy, no me pueden seguir. Para sus discípulos ahora les dice: más me seguirás después. El poder de Cristo se mostró en su respuesta. Aunque Pedro no se quedó satisfecho, los discípulos se unirían un día con él en su gloria celestial. ¿Por qué? Porque él había puesto su amor en ellos, los había hecho sus discípulos y los había amado hasta morir por ellos. Nada, ni su deserción, ni su negación, ni su muerte futura lo separaría del amor de su Señor, como bien lo explicó Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 38. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni la vida, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa otra creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Poco dispuesto a dejar pasar el asunto, Pedro insistió: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Note, está sobreestimando su fuerza. Y añadió: mi vida pondré por ti. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. ¿Se está dando cuenta? Exactamente. Uno tiene que tener mucho cuidado, y el ejemplo de Pedro nos lleva a nosotros a reflexionar. Que muchas veces nosotros decimos amar, nosotros decimos
muchas cosas que no debemos de decir. Y a la hora de la práctica, estamos haciendo todo lo contrario. La presunción necia, aunque bien intencionada de Pedro, fue lo primero que lo llevó a perder la prueba de lealtad a Cristo. Otro factor contribuyente fue no velar y orar para precisamente no caer en tentación. Esas dos manifestaciones de su orgullo y confianza desmedida lanzaron a Pedro a las profundidades de la cobardía y del desaliento. Pero eso no fue el final de la historia para Pedro. El amor de Cristo por él no lo dejaría escapar, no lo dejaría solo. Después de ser restaurado por Jesús, Dios le va a dar otra oportunidad. Antes del final de sus días, Pedro entendió la norma suprema que estableció el amor de Cristo para él y para todos los que aman al Señor. Murió voluntariamente por su Señor, impactando profundamente por el ejemplo de Cristo, siendo él directo beneficiario de su sacrificio. Pero tengo que terminar. Cristo, mediante su muerte en la cruz, no solo dio un ejemplo perfecto de amor, también hizo posible que quienes alguna vez habían sido pecadores fuesen justificados ante Dios. Solo los regenerados y quienes han recibido el Espíritu Santo pueden amar como Él amó. Si no hay perdón de pecados, si no está el Espíritu Santo, no nos podemos amar. Al contrario, el ser humano trae el germen de su propia destrucción. Y este mandamiento nuevo es muy profundo. Por eso le puse el tema: la profundidad del amor sacrificial. Si Cristo no está en nosotros, no vamos a poder amarnos los unos a los otros, ni mucho menos perdonar al prójimo. Y es más, según el ejemplo de Pedro, podemos hasta adelantarnos y decir: sí, no, yo estoy contigo. Pero en la práctica, mucho le faltó a Pedro demostrar el amor. El amor de Cristo es de cierto una verdad gloriosa, como escribió precisamente, o podemos, voy a decirlo, entonar, ¿verdad? Muchos signos, como el que precisamente compuso Generación de Jesús hace muchos años atrás, el sacrificio de Él. Hay muchas cosas que podríamos hablar de ese amor, pero lo visto hasta acá, rápido, dos aplicaciones. Número uno, el mandamiento es de Dios. Y Él no solamente dijo: vaya, hagan, ámense, ámense, ámense. No. Él nos amó, demostrando su amor, entregando su vida para perdón y manifestación de pecado que nosotros merecíamos pagar. Pero Él se ofreció a sí mismo por nuestros pecados. Segundo, debemos, a través de ese amor, pagar nosotros también con ese amor a las personas que nos rodean. ¿La medida es fuerte? Sí. Y solo con la sangre preciosa que quita el pecado del mundo lo podremos lograr. Que Dios nos ayude a tener ese amor supremo como Él nos dio ejemplo. Oremos. Padre, gracias te damos. Tu amor realmente es incomparable. Gracias por cada vida que está escuchando, Señor, la reflexión de tu palabra en esta hora. Bendice, Señor, cada una de las personas que están poniendo diligencia a través de la radio, a través del internet, a través de las redes sociales. Tu palabra es viva, eficaz y corta como una espada de doble filo. Ayúdanos a amarnos, a amarte a ti, amar, Señor, a las personas que nos rodean. Te lo rogamos en el bendito nombre de tu Hijo amado. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Dios. Amén, Señor, y amén.